Ok, estamos en el lugar que conocemos como el Muro de los Lamentos y aquí estamos en el único lugar que físicamente nos puede evocar el lugar del templo de Jerusalén. Si bien esta no era una muralla del templo, sino de la muralla exterior que protegía el templo, ¿por qué es un lugar tan significativo? Estamos en la sinagoga más grande del mundo. El lugar más santo para el pueblo judío es este, donde tienen el anhelo del templo, del arca, del lugar donde habitaba Dios para ellos. Y para nosotros es un lugar importantísimo. Esto nos evoca todos los recuerdos de Jesús cuando estuvo en el templo. Desde el comienzo, aquí se encontró María y José con Simeón y con Ana cuando vinieron a traer a Jesús muy pequeño. Pero aquí, además de eso, podemos hablar de infinidad de escenas. Aquí Jesús, según la narración de Juan en el capítulo 8, se encontró protegiendo, cuidando a la mujer adúltera, que la trajeron arrastrada, y Jesús enseñaba a las afueras del templo. Pero yo quisiera leer un texto y dar dos ideas que para mí es importante. Estamos mirando el lugar donde estaba el templo y esta pared nos recuerda algo que sucedió aquí. Del Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versos 14 y siguientes. Dice el Evangelio, Juan 2, 14 y siguientes. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me devorará. Palabra de Dios. Texto corto para decir algo que para mí es fundamental terminando ya este retiro. Y es, ¿para qué venían a comprar animales aquí las personas del pueblo de Israel? Para ofrecer los sacrificios. Para ofrecer un sacrificio expiatorio. Era guardada las proporciones, el acceso a lo que nosotros tenemos como el sacramento de la reconciliación. Es volver a ponerse en paz con Dios, con el otro y consigo mismo. Y aquí venían, por eso tenemos que hablar del templo en este lugar. Aquí venían, alguien que venía cargado con su pecado, venía al lugar, compraba un animal, bueno, primero cambiaba el dinero civil con el que compraba leche y pan, venía aquí y los cambistas le cambiaban el dinero porque solo se podía utilizar dinero del templo. Entraban con el dinero del templo, compraban los animales y los llevaban al levita para que ahí se hiciera el sacrificio expiatorio. Entonces, por decir algo, se compraba un cordero, un carnero, un becerro, se le presentaba al levita, lo sacrificaba y con la sangre se asperjaba sobre la persona que venía a ofrecer su sacrificio de expiación. ¿Qué hace Jesús cuando viene aquí en lo que acabamos de leer? Forma un látigo y ¿qué hace? Vuélcala. Tumba las mesas y expulsa, echa fuera del templo a los cambistas, echa fuera a los animales, echa fuera todo. ¿Y qué queda dentro del templo? Él. Él queda dentro del templo. Con eso el Evangelio que nos dice, ustedes y yo que hemos venido a hacer este retiro, ya no necesitamos ninguna mediación, ningún vehículo, ningún puente para redimir nuestra culpa, porque Jesús es, y así es como se entiende, Él es el Cordero de Dios. La proclamación de Juan el Bautista de que Jesús es el Cordero se entiende aquí, mirando este lugar. Ustedes y yo en la Eucaristía todos los días escuchamos que cualquier sacerdote nos dice, como hoy Raúl nos lo dijo, este es Jesús el Cordero de Dios. Pero si usted no está aquí, usted no entiende qué significa que Jesús es el Cordero. El Cordero, no un Cordero. Si usted no está aquí,
no va a entender nunca lo que como católicos decimos cada vez que celebramos la Eucaristía. Y nos ponemos de rodillas algunos. Solo aquí es que es comprensible que Jesús sea el Cordero. Cuando usted y yo estamos en la Eucaristía y el sacerdote levanta la forma consagrada, nos dice, este es Jesús el Cordero de Dios, usted inmediatamente tiene que venir aquí, a este lugar, y ponerse en este sitio y decir con esa actitud, pero mayor, superada infinitamente, con la que un judío venía aquí, compraba su palomita, su pichón, su tórtola, su cordero, dependiendo de sus posibilidades, y venía diciendo, yo me reconozco pecador, pero reconozco que tengo mediaciones para poder acceder a la reconciliación, me expían mi pecado, yo vengo y lo presento. Ustedes y yo no, en la Eucaristía nosotros declaramos esa palabra maravillosa del Bautista, y es Jesús señalando, Juan el Bautista señalando a los suyos, les dice, ese es el Cordero de Dios. Aquí, amigos del retiro de Pentecostés en Pentecostés, yo vengo a decirles que Jesús es el Cordero de Dios. Amén. Él es el único vehículo por el cual ustedes y yo podemos ser salvos. Él es el único medio que Dios utiliza para reconciliar al hombre con Él. Ya no hay necesidad de nada más. Ustedes y yo no tenemos que sacrificar nada más. El sacrificio fue hecho una vez y para siempre, dice la carta de Pablo a los Colosenses, y en la cruz del Calvario fue pagada nuestra deuda. Ahí nosotros fuimos hechos libres, y nosotros de ahí en adelante, en cada celebración eucarística, regresamos aquí, a este lugar, a conmemorar que Jesús es el Cordero de Dios, que lo que pasaba del otro lado del templo, del otro lado de esta muralla, es algo que hoy se nos actualiza. Jesús quiere sacar los mercaderes, los animales, los cambistas de nuestra vida y quedarse solo Él. Yo quisiera invitarlos a que pensaran en un momento cuáles son los vehículos, las mediaciones que yo utilizo en mi vida. ¿Cuáles son esos otros sucedáneos a los que yo le he endilgado la posibilidad de mi felicidad? El dinero, mi carro, mis propiedades, mis cosas materiales, mis títulos, mis conocimientos, mis seguridades. Eso a lo que yo le he confiado la posibilidad de rescatarme. Aquí ustedes y yo, frente a lo más cercano al templo que teníamos, le podemos decir a Jesús, Jesús, yo declaro hoy en mi vida que solo tú eres mi rescate, que solo tú me rescatas, que solo tú me haces libre. Para eso venimos hasta aquí, nos unimos a la oración de nuestro pueblo hermano maravilloso, el pueblo judío, que adoran a su mismo Dios que el nuestro. Aquí entramos a encontrarnos con Yahvé el Señor, en este mismo lugar, donde ellos adoran, oran, contemplan todo el Antiguo Testamento. Aquí tiene valor indescriptible, y nosotros, nada ajenos a eso, celebramos que compartimos el mismo Padre, celebramos que tenemos al mismo Yahvé por Dios nuestro. Lugar de oración, no solo de foto, por supuesto, pero lugar de oración y lugar de celebración de lo que pasaba del lado de allá. Amén. Amén.